en primer lugar presentarnos. Yo soy Agustina Desiderio y bueno, acá junto con los chicos conformamos una sociedad que nos llamamos Trono de Nubes. Bueno, esta sociedad empezó ya hace más o menos 5 años con los chicos como productores en la zona de Trevelin. Y hace aproximadamente 2 años que estamos trabajando juntos. Lo que nos une a los tres, somos los 3 asesores agropecuarios. Nos especializamos en pastizales naturales, en ganadería regenerativa, en mejoramiento genético ovino. Y bueno, y hace 3 años, 2 años y piquito, decidimos juntarnos y bueno, ir adelante como equipo, como empresa, y aportar al desafío que bueno, fueron listando hoy en todo el día con los desafíos que tenemos como llevar un campo adelante, ¿no? Así que bueno, lo que nos compete hoy es un poco hablar sobre el carbono, qué es, para qué sirve, y bueno, que nos vayamos todos con la misma idea de qué hablamos cuando hablamos de carbono. Chicos, no sé si... Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Eduardo Varela. Como decía Agustino, somos productores agropecuarios. Producimos novillos principalmente en el Valle 16 de Octubre, en Trevelin. Hacemos novillos a pasto en ganadería regenerativa. También tenemos algunas experiencias hechas con ovinos de refugo, con ovinos para último cordero, con gallinas, con distintas cosas en pequeña escala para producir. Y además asesoramos a productores, como se notaba en algunas charlas, cuando vamos a asesorar y vamos a trabajar en ganadería regenerativa, muchas veces vamos a hacer planes de pastoreo y nos encontramos con distintas dificultades. La gente, la parte social es fundamental, la falta de gente joven, la falta de involucramiento de la gente. Entonces, nuestra empresa se dedica no solo a asesorar técnicamente en ganadería regenerativa, en genética ovina, sino que además entramos a trabajar en otras cuestiones con las que nos encontramos en los campos para eficientizar los procesos. Eso nos lleva nos complejiza el trabajo, porque la realidad que contaban hoy con productores grandes, con gente joven que no está interesada, con mano de obra que no está o no está capacitada para lo que queremos llevar adelante, nos cambia la óptica y nos lleva a un desafío distinto. Más allá de que trabajamos con la ganadería regenerativa nos lleva a el proceso que viene después, que es la certificación para bono de carbono que va a hablar Rolando acá. Bueno, gracias. Algunos me conocen, soy Rolo. Parece bastante, a veces estas charlas de productores parecen un lugar donde uno hace catarsis y cuenta sus cosas malas, pero le vamos a contar algo bueno. Soy más bien, como Armando, optimista con respecto a la ganadería ovina, así que, como dijo Agustina, la idea de este espacio es que todos tengamos la misma información sobre el mercado de carbonos y cómo se relaciona con la ganadería, dónde está, cómo se produce el carbono, cómo se mide, cómo se vende, y dónde está hoy la Patagonia parada con respecto a los mercados de carbono y qué proyectos tenemos en marcha. El carbono no es ese, porque muchas veces me he encontrado con productores que quieren que llegue el camión para que lo cargue, así que tenemos que ir un poquito más atrás para entender sobre el carbono. Entonces, lo que vamos a hablar en primer momento es sobre la ganadería regenerativa y para qué sirve. Entonces, la ganadería regenerativa sirve para generar un pastizal más resiliente. ¿Qué es un pastizal resiliente? Es un pastizal que está mayormente formado por plantas perennes que nos permiten en cierto modo independizarnos de las condiciones climáticas y saber que una planta va a producir mayor o menor cantidad de pasto, pero en un rango determinado, y nos va a permitir tener una calidad de animales estable en condición corporal y producción individual, ¿no? Nos sirve para reducir la utilización de insumos.
bueno, los campos de ganadería extensiva no utilizan insumos para hacer más productivos sus pastizales, pero sí los campos de valle, como Entrevelin, o chacras como las de Trelew, podríamos reducirla a cero, si quisiéramos, la utilización de insumos químicos para que el pastizal crezca sin problemas, ¿no? Y lo que hoy vamos a hablar es sobre el negocio de los servicios ambientales. Entonces, la ganadería regenerativa también sirve para entrar en el negocio de los servicios ambientales, que son nuevos negocios que aparecen hoy para los productores. Entonces, los productores de hoy tienen que empezar a verse como productores de servicios ambientales y no como productores de lana o de carne. El productor tiene que entender principalmente que es productor de pasto y que la lana y la carne son productos de ese pasto que permite crecer, ¿no? Pásame. Entonces, ¿qué se comercializa como servicios ambientales hoy en el mundo? Se comercializa la infiltración de agua, el aumento de biodiversidad de los pastizales, y de lo que vamos a hablar hoy es de los créditos de carbono. ¿Qué es un crédito de carbono? Allí está la definición. Un crédito de carbono es igual a una tonelada de dióxido de carbono fijado en el suelo a través de la fotosíntesis y medido. Esta medición debe ser verificada por un organismo internacional acreditado. Bien, ¿quién es este organismo que verifica y que dice que las mediciones son válidas? Es una empresa de Estados Unidos que se llama Verra, que es la certificadora de carbono más grande del mundo. El 90% de los proyectos de carbono del mundo pasan por Verra, y pueden ser de remoción de carbono, como son estos que venimos a contar nosotros, o pueden ser de reducción de emisiones. De empresas que quieren reducir las emisiones también necesitan, para ser validadas, inscribir su proyecto en Verra. ¿Cuánto vale hoy un crédito de carbono? Bueno, el precio está en suba. Después del Acuerdo de París, en la reunión de COP de ese año, del 2015, el precio del carbono tuvo una suba bastante grande. Pasó a valer como entre 5 y 8 dólares, siempre dentro de un mercado voluntario. Hoy no hay un mercado obligatorio para la comercialización de carbono. Las últimas transacciones, ahí dice 10 o 15, pero han habido de 20 o 22 dólares, siempre entendiendo que los créditos de carbono que más valen son los que están relacionados al aumento de biodiversidad de los pastizales y al aumento de la infiltración de agua. En la última COP, la COP27, se habló de que la tonelada de carbono medido va a llegar en el 2030 a 75 o 100 dólares. Lo que se discutió allí fue que la única manera de revertir el cambio climático es que las empresas que polucionan puedan pagar sus culpas comprando el carbono a quienes tienen un sumidero de carbono, ¿no? En este caso los productores. También hay una perspectiva de las empresas petroleras donde dicen que el carbono va a valer 100 dólares. Pueden entrar en la página de Shell y leer sobre este tema, está bastante bien descrito. Ellos, para limpiar su huella, que es un trabajo que están haciendo hoy, necesitan comprar por año 120 millones de toneladas de carbono. No alcanza la Patagonia para cubrir eso. A ver si pásame. Entonces, ¿cómo hago para acumular carbono en mi campo? Esto se hace activando el correcto funcionamiento de la bomba de carbono. La bomba de carbono, imagínense una bomba de agua, estas sapo, ¿cómo se llaman? Que tiene una fase de carga y una de descarga. Entonces, con el pastizal lo que tengo que lograr, y con el animal como herramienta, es que este proceso pase de esa manera. ¿Y cómo pasa? Bueno, de una planta, empezamos de una planta descansada y con gran vigor, viene un animal, se la come, la deja, se la come, y yo permito, con tiempo de descanso, que la planta vuelva a crecer. No vamos a entrar en detalles sobre qué pasa con las bostas y la orina, podríamos charlar
una tarde entera de la actividad microbiológica del suelo, pero no es lo que venimos a contarles. Aparte, Miriam me dijo que tenía poco tiempo. ¿Dónde está? Entonces, todo lo que pasa ahí con la actividad radicular y los microorganismos hace que el carbono del suelo aumente, siempre y cuando yo pueda permitir que los tiempos de descanso entre un pastoreo y otro sean los adecuados. Entonces, eso, descargo, doy un tiempo de descanso y la bomba se vuelve a cargar sola y está lista para descargarse nuevamente. Entonces, ¿cuánto carbono puede fijar mi campo? Es otra pregunta que los productores siempre me hacen. Y la respuesta está relacionada a estas dos variables. Uno, según el tipo de ganadería realizada sobre el campo. Si yo hago pastoreo continuo, probablemente no esté fijando carbono, lo más probable es que esté emitiendo. Si yo hago algún tipo de ganadería regenerativa, ya sea manejo holístico o pastoreo racional Wasan, si lo estoy haciendo bien, probablemente esté capturando carbono, me faltará medirlo solamente. Ahora, si no estoy respetando los tiempos de descanso, por más que haga un PRB o un pastoreo planificado dentro del manejo holístico, seguramente voy a estar emitiendo carbono, voy a estar haciendo un sobrepastoreo planificado. Entonces, la única metodología que ha podido comprobarse que secuestra carbono en los suelos es el manejo holístico a través del pastoreo planificado. Hay un estudio que todavía no se publica, un paper que va a salir de la UBAS, de 1,3 millones de hectáreas evaluadas en manejo holístico, donde evaluadas no solo en manejo holístico, también en pastoreo continuo, donde los únicos campos que han demostrado secuestrar carbono a pesar de estar haciendo pastoreo continuo se encuentran al sur del río Coile. A baja carga, en pastoreo continuo, en esa zona todavía se puede secuestrar carbono. Y esto se debe en realidad a la distribución confiable de las precipitaciones y otras cuestiones, ¿no? Entonces, eso con respecto al tipo de ganadería. Según la ecorregión, la zona de la meseta central es la que menos carbono puede llegar a fijar por hectárea. Estamos pensando que entre 0,5 y 1 tonelada de carbono por hectárea estarían fijando estos campos. En la zona de la costa, esta o más a la costa, la perspectiva de fijación, de acuerdo a algunos modelos matemáticos y a estos trabajos que se hicieron, anda entre 1 y 2 toneladas por hectárea. Y en la zona de la cordillera es bastante mejor, está arriba de las 5 toneladas por hectárea la fijación de carbono. Entonces, ya lo produje el carbono y ahora lo tengo que vender. ¿Cómo lo vendo? La única forma de vender una tonelada de carbono es, previo al proceso de fijación, estar inscripto, al proceso de trabajo y de ganadería regenerativa, estar inscrito en un proyecto de carbono en Berra. No hay manera de que venda una tonelada de carbono si antes no fui validado por Berra o el proyecto no está inscrito en Berra, ¿no? Entonces, una vez que estoy inscrito, tengo que implementar las mejoras de manejo acordes a mi campo y medirlas. Para medirlas, ahora como hablé de cuánto fijo, hay técnicas de medición que son técnicas duras, como el Standard Grass o el EOB, y hay otras, como el Snapgrace, que es un modelo, un modelo matemático para modelizar la fijación de carbono de acuerdo a las regiones. Dentro de este modelo, las variables que se toman son las climáticas del lugar y el descanso que tengan los campos. Entonces, mientras yo más descanso le pueda dar un campo, Snapgrace me va a dar una medida más acertada de lo que fije la zona. Ahora, el Snapgrace se ajusta con el Standard Grass. El año pasado, en el 2022, Eduardo hizo un trabajo con Gabriel, otro muchacho de nuestro equipo, a campo para ajustar el Snapgrace. Hicieron un monitoreo de, no sé,
¿cuántas hectáreas? No sé, caminaron como 100 días por la Patagonia, 20 kilómetros por día, haciendo muestreos de suelo para poder ajustar Snapgraze. El Snapgraze permite que los productores puedan cobrar carbono en breve tiempo, digamos. ¿Por qué? Porque el Standard Grass es una medición dura que se hace cada 5 años. Entonces, si yo empiezo a trabajar hoy, hago mi línea de base con Standard Grass y mido dentro de 5 años, yo hasta ese periodo no podría cobrar nada porque no sé cuánto tengo. El Snapgraze modeliza para que pueda cobrar inmediatamente y todos los años. Después con Standard Grass se ajusta cada vez más a la realidad. Una vez que pude medir el carbono y que informé que tengo tanto carbono para vender, viene una misión de validación enviada por Berra que verifica esto que dijo él, verifican que todo lo que se dijo y se escribió y se trató de demostrar que se hizo es real. Estas misiones, nosotros recibimos una en noviembre, una misión de verificación de una empresa que se llama Aster Global, vino a verificar nuestro trabajo en terreno y nos pidió recorrer los campos que ellos quisieron. Nos recibimos en el aeropuerto de Bariloche, no sabíamos ni quiénes eran y no se conocían entre ellos, eran 4 personas, así que era algo bastante raro. Y nos llevaron a recorrer campos de la Patagonia a que le mostremos cómo hacíamos el trabajo en terreno, desde tomar una muestra de suelo hasta ponerla en el despacho hacia el laboratorio. Gracias a ese trabajo se lanzó un proyecto de carbono que ahora voy a contar un poco de qué se trata. Entonces, una vez que mido, ¿cuánto puedo vender de lo que mido? Tengo la captura bruta, las emisiones que produce el campo por la producción de carne o lana, o gastos de combustible y demás. Eso me da los créditos brutos. Los créditos brutos se le resta un buffer. Todos los proyectos de carbono tienen un buffer de un 15%, que es como una seguridad que se le brinda al comprador de carbono para decirle, mirá, aunque se caiga una parte del proyecto porque hubo una sequía extrema y no fijamos carbono, hay un buffer que te defiende lo que pagaste. Entonces se descuenta el 15% del total del proyecto y lo que queda de eso es lo que se vende. Esto es lo que le dije recién. El POA es un programa de carbono para la Patagonia Argentina donde intervienen estas 4 empresas, entre ellas nosotros, que tiene como particularidad un financiamiento. Cuando yo hablé de que necesito comer el pasto y dejarlo descansar, ahí entro a jugar con la cantidad de cuadros que tengo en el campo. Hay campos que tienen muchas divisiones y hay campos que no tienen nada. Entonces, lo que hace este programa POA o la empresa Native es financiar la infraestructura necesaria para realizar un manejo eficiente de la ganadería. No te prestan plata, es una preventa adelantada de carbono, donde igualmente el productor tampoco tiene que sacar plata del bolsillo para devolver. Se toman créditos de carbono que se produzcan para cobrarse, ¿no? Entonces, el periodo tiene 2 periodos, el periodo Held-Build, que es el periodo donde el productor devuelve esa plata que se le presta hasta $12 por hectárea para poner toda la infraestructura del campo al 100%. Y después tenés el periodo Vintage. Una vez que devolvés todo ese dinero, empezás a cobrar el total del crédito vendible, menos las comisiones de la empresa, que como si fueran comisionistas de Hacienda, al que le pagás un X, también se le paga a las empresas de carbono. Entonces ahí viene lo que cobra el productor es bastante más. Se estima que el POA vaya a descargar en la Patagonia unos $30 millones en los próximos 2 años en infraestructura de trabajo. Por eso le contaba que hay cosas lindas para hablar, no solamente de pálidas. Eso. Acá está un poco el esquema y el flujo del proyecto POA.
La flecha roja indica cómo fluye el dinero de las empresas que polucionan hacia el productor, quienes están en el medio. Y la flecha marrón, que es bastante importante, es cómo fluye la información. Es bastante burocrático la cuestión de inscripción, de datos que te piden y demás, y tiene que estar todo muy bien detallado y descripto para que cuando vengan las misiones de verificación y me pidan ir al esquinero tal del campo, eso esté informado así y se pueda validar. El camino del productor a la venta de crédito es registrarse en Roots, que es la empresa argentina contraparte de Native en Estados Unidos, que es la que financia. Esta empresa hace un análisis de viabilidad, se firma el contrato, luego de la firma del contrato viene una investigación en el veraz y demás cosas que hace la empresa para el productor. Una vez aprobado, comenzamos a trabajar. No lo dije, pero el proyecto POA también tiene contemplado financiar, pagar al técnico que vaya al campo a servir como educador en este proceso o como transmisor de la información. Y esto es un poco lo que les conté recién. El proyecto POA inició en el 2020 con 3 campos pilotos, uno en Río Negro, uno en Santa Cruz y uno en Chubut. Esos 3 campos llevaron un proceso adelante de trabajo, de aprendizaje en manejo holístico, de inversión en infraestructura. Luego de un periodo de tiempo y de que todo el proceso de inscripción y de que el proyecto se inscribió en Berra, enviaron esta misión de validación en noviembre, de la cual tuvimos suerte de ser parte. Como todo estaba bien y salió bien, se extendió el proyecto a 2 millones de hectáreas. Esto es lo que cuento es a modo anecdótico, pero los validadores que vinieron de Aster Global nos comentaron que este era el proyecto más grande de carbono actual en el mundo y que los otros proyectos que ellos estaban pudiendo verificar, algunos llevaban hasta 13 años bochándose en las verificaciones porque esto estaba mal hecho el proceso de toma de datos. Y a nosotros nos aprobaron en la primera, por suerte. Entonces, ¿a qué se compromete un productor? Un productor se compromete, cuando se inscribe en POA, a implementar las mejoras en el manejo que se acuerdan con el equipo técnico. Acá es importante hacer saber que el equipo técnico solo sirve para iniciar un proceso de educación y monitorearlo. Siempre el que toma las decisiones en el campo, las decisiones de manejo, es el productor. El productor nunca pierde las riendas de su campo. El equipo técnico te indica si algo lo vas a hacer bien o mal, de acuerdo a la experiencia que tenga en el terreno, ¿no? Entonces, una vez que se implementa, una vez que implementamos esto, tenemos que medir las mejoras, cumplir con el plan de inversiones. Si el productor accede o necesita inversiones, tiene que cumplir con las etapas de inversión, cual fuera la certificación de una casa y el banco te prestó plata para hacerla. Y respetar los principios de bienestar animal durante el ciclo proyecto de vida o por siempre, ¿no? Habrán visto esta noticia que salió en mayo por ahí, donde se anunciaba que estos 3 campos habían cobraron $245.000 del inicio del proceso y de la preventa de carbono. Tardó un poco en cobrarse porque había una ingeniería financiera que no estaba del todo aceitada y nadie quería traer dólares al país y que cobrar en pesos a valor oficial, así que cuando eso se ajustó, por fin se pudo cobrar. El programa POA, estos son los campos que hoy están con firma de contrato, con ejecución de fondos y con equipo técnico en terreno. Son 30 campos, unas 500 y pico mil hectáreas. Y hay otros 70 campos que están en proceso de inscripción. El proceso de inscripción lleva un tiempo burocrático porque es una toma de datos, pero es bastante rápido. Y desde que un productor se inscribe hasta que se le ejecutan los fondos, se estima en 5 o 6 meses.
Así que eso es todo lo que tenía para contarles de actualidad del mercado de carbono y para que todos estén un poco en sintonía de qué se trata.